¿Con qué cara dicen que el presidente no trabaja? Vamos a recordar que el presidente desde hace 4 años todos los días da una conferencia mañanera de a veces hasta 3 horas, pero eso no es suficiente. Nosotros queremos saber resultados. Desde Twitter todos los días, a todas horas, los periodistas de los medios convencionales lo atacan, dicen que no hace nada, dicen que qué hace en la tarde, que a qué hora se va a dormir. Bueno, entonces vamos a revisar unos 5 datos concretos y detallados de qué es lo que hace el presidente, o al menos qué ha hecho en estos 4 años. Logros de AMLO, número 6. Estímulos fiscales en la zona fronteriza. En el primer día del 2021 entró en vigor un programa de estímulos fiscales. Recordemos que el salario mínimo en el sexenio de Peña Nieto y hacia atrás se dividía en varias zonas, zona A, zona B y hace 20 años incluso la zona C. Esto era una división muy profunda en los mexicanos. ¿Por qué? Porque la zona A se consideraba la zona de más actividad económica y donde los gobiernos le daban más prioridad a la población. En la zona B, como Chiapas y Oaxaca, se ignoraba por completo, y la zona C, que hasta hace mucho tiempo era los territorios de Baja California o Quintana Roo, que eran zonas turísticas o zonas muy no desarrolladas. En todos esos 30 años de periodo neoliberal, estas zonas se dedicaron solamente a subir, incluso menos que la inflación. Entonces el salario mínimo se vio destruido en todo ese periodo. Pero desde que llegó AMLO se hizo una reforma en las zonas fronterizas para que el IVA y el salario mínimo fuera distinto. Esta reforma entró el 1 de enero del 2021. Y lo importante fue diferenciar ahora entre la zona fronteriza del norte del país para que el salario mínimo pudiera competir, aunque sea un poco, contra los salarios de Estados Unidos, y que se eliminaran las zonas para que todo el país ganara el mismo salario mínimo. Con esta medida el presidente le dio certidumbre a las inversiones, pues este programa se mantendrá hasta el 2024. ¿Pero en qué consiste específicamente? Consiste en una rebaja del IVA y en un aumento a los salarios mínimos. Por ejemplo, si tú vas a Tamaulipas o a una zona fronteriza de Chiapas, vas a encontrarte que el IVA es del 8% y no del 16% como en el resto del país. También tienen estímulos fiscales de la gasolina, entonces por lo regular en las zonas fronterizas la gasolina es mucho más barata que en el resto del país. Logros de AMLO número 7, Banco del Bienestar. Recordemos que las bancas comerciales solamente se concentran dentro de las áreas metropolitanas de las ciudades y en los estados. Las áreas rurales de todo el país por lo regularmente son abandonadas y no existe la banca comercial en esos lugares. ¿Por qué es tan importante que haya bancos en las zonas rurales del país? Pues porque el gobierno implementa varios programas sociales donde los recursos deben de ser dispersados directamente a la población. Entonces actualmente el gobierno o los militares hacen entregas de estos apoyos directamente en efectivo en las zonas rurales. Sin embargo, las poblaciones no tienen acceso a la banca comercial, entonces es necesario que el gobierno intervenga y que se generen este tipo de apoyos en la banca. ¿Cómo se generó eso? Bueno, pues con la creación del Banco del Bienestar. ¿Pero en qué consiste? Primero, en que haya sucursales en todo el país, en las zonas rurales y en las zonas abandonadas por la banca tradicional. ¿Pero esto qué apoya o en qué le ayuda a las comunidades rurales? Pues en primero, que tengan un lugar donde poder retirar sus apoyos gubernamentales. En segundo, es que una vez que las personas en comunidades rurales tengan una banca, es mucho más fácil que obtengan otro tipo de créditos. Para abrir una cuenta en el Banco del Bienestar solamente necesitas 50 pesos y ahí puedes recibir los apoyos del gobierno y lo puedes utilizar también como una banca tradicional. La idea del gobierno es que para el 2024 haya 3,100 sucursales operando. Logros de AMLO número 8. Creación del gas de bienestar. Mucha gente criticó a AMLO por querer introducir el gas de bienestar al mercado. Sin embargo, hay que recordar que muchas de las empresas del gas natural e incluso del gas LP que trabajan en todo el país son privatizadas y compran el gas licuado a Pemex. Esto significa que Pemex vende en un precio bajo y ellos simplemente como intermediarios ganan entre 4 o 5 pesos por cada litro de gas. Al no existir precios de garantía o límite de precios, las gaseras aumentaban el precio como ellas quisieran, lo que significaba, sobre todo desde el inicio de la pandemia, un aumento muy significativo al precio del gas para las familias. Además de crear el gas de bienestar, AMLO estableció un precio límite a todas las gaseras por zonas del país. Esto significa que las gaseras no pueden vender el gas a más del precio máximo establecido por la Comisión Reguladora de Energía. El gas de bienestar, a pesar de ser una empresa estatal, también genera dividendos y esto significa que compite directamente con las empresas privadas de gas, lo que hace que ellos también tengan que bajar su precio. Los incrementos del gas de bienestar y de los límites de precios de las demás gaseras han sido por debajo de la inflación en todo el año 2022.
El gas de bienestar se aplicó en varias zonas del país con tremendo éxito. La idea es implementarlo de manera permanente en todo el país, sin embargo todavía se están solucionando algunas cuestiones logísticas. Logros de AMLO número 9. Las refinerías. Recordemos que en el 2018 las 6 refinerías estaban en un estado total de abandono. No se habían actualizado, no se les había dado mantenimiento en más de 30 años. Entonces la destrucción de Pemex estaba muy cerca. Estaba tan cerca que AMLO asegura que no hubiera sobrevivido otro sexenio del PAN o del PRI. Y eso es muy correcto porque sabemos que un abandono de más de 30 años y además con una producción de menos del 20% en algunas, Pemex estaba destinado al fracaso. Antes del 2018 el huachicol era una cosa de todos los días. Pemex tenía en su cuenta esa pérdida ya incluida, entonces era un negocio que nadie quería atender. A partir del 2018 se redujo en casi un 95%, incluso llegando al 98% de reducción en el huachicol, pero eso no arreglaba el problema de las refinerías que estaban completamente abandonadas. Se ideó un plan. Primero, hacer una nueva refinería, esta en Dos Bocas, Tabasco, y segundo, comprar la refinería de Deer Park, del cual Pemex tenía el 49% de las acciones. En septiembre del 2021, Pemex hizo el negocio de la vida. Por $600 millones adquirió la totalidad de Deer Park, por lo que México ahora tiene 8 refinerías. México siempre ha sido un gran exportador de petróleo crudo. Antes las refinerías hacían la refinación de las gasolinas y las regresaban al mercado interno. Desde hace más de 20 años, el petróleo crudo se vendía a Estados Unidos y no lo regresaban refinado en gasolinas. Esto se tradujo en un aumento del 2002, cuando la gasolina costaba 4 pesos por litro, hasta 22.50 en 2018. En casi 15 años, el precio de la gasolina se aumentó en un 600%. México, a pesar de ser un país petrolero, ya dependía completamente de las refinerías de Estados Unidos. Las refinerías, además de trabajar en un 20% y no tener mantenimiento, habían vendido partes de su equipo a empresas privadas que también las abandonaron porque ellos lo que querían era, al final de cuentas, obtener las refinerías completas. El negocio de la refinería de Deer Park fue un negocio increíblemente favorable para México, ya que ahí se produce un diésel de calidad que actualmente se exporta al país y se utiliza en la industria. Deer Park opera un 90% de su capacidad actualmente, produciendo 340,000 barriles de diésel al día. Por su ubicación estratégica en Texas, el combustible es muy barato de transportar a zonas del norte del país. Logros de AMLO número 10. La creación del Tren Maya. Nosotros estábamos acostumbrados en todo el país a escuchar que se iba a inaugurar un puente, que se iba a inaugurar una carretera, etcétera. Pero ¿cuándo habíamos visto que se inauguraran obras de grande calibre como el AIFA o como la refinería de Dos Bocas? El Tren Maya es la obra de infraestructura ferroviaria más grande de todo el mundo, que actualmente se está llevando a cabo. Ha generado más de 110,000 empleos, pero sobre todo en una zona que ha sido abandonada sistemáticamente durante más de 30 años. La zona turística de Cancún ha generado millones de empleos, sin embargo, todos los trabajadores de zonas aledañas o la mayoría viven en zonas con muy pocos servicios o zonas totalmente abandonadas. Esto se traduce en un abandono total del sector importante que es el sector turístico. El Tren Maya ha generado más de 110,000 empleos en toda la zona del sureste, en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo, en Chiapas y en Tabasco. En Ciudad Sagún, Hidalgo, ha generado más de 11,000 empleos por la creación de los trenes que se utilizarán en su inauguración en diciembre del 2023. Este proyecto sin duda es el de mayor inversión en la historia del Estado mexicano y será uno de los más grandes proyectos y ferroviarios del mundo a su conclusión en diciembre del 2023. El Tren Maya atravesará 5 estados: Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Muchos de los detractores de AMLO dicen que están destruyendo muchas zonas arqueológicas que primera no les importaban antes o que segundo Xcaret ya invadió. El Tren Maya va acompañado de Sembrando Vida, cuyo objetivo es sembrar más de 500 millones de árboles en el sureste mexicano. Además, generará nuevas áreas naturales protegidas, como el Parque El Jaguar, Nuevo Uxmal y Calakmul 2. Esto sin incluir la mejora en 26 zonas arqueológicas. En conclusión, estos son 5 puntos en los que la 4T ha trabajado. Pero hay un punto muy importante. El presidente ha dicho que todos estos proyectos deben de ser concluidos antes del término del sexenio para evitar que algún otro gobierno se deshaga de ellos. Muchas gracias por escucharnos y síganos en TikTok con Oliver Ken Político. Saludos.